Nos vendieron el sueño del emprendimiento como si fuera la única forma digna de vivir. Renuncia a tu trabajo. No seas un godín, sé tu propio jefe. Y sí, suena fabuloso. Te imaginas en un yate navegando por el mar, con una laptop, haciendo llamadas, con ingresos pasivos y libertad financiera, mientras el resto sobrevive en oficinas con café rancio, jefes ineptos y autoritarios con salarios bajos y juntas que pudieron ser un correo. Pero espera, ¿y si te dijera que esa imagen está más cerca de un anuncio de YouTube que de la realidad? Nos han hecho creer que emprender es sinónimo de éxito, valentía e inteligencia superior. ¿Y trabajar para alguien? Eso es para minions, para gente conformista. Pero ¿de dónde salió todo esto? No creas que es culpa únicamente de los vendehumos que hoy inundan las redes sociales. Esto va más allá. Es parte de una narrativa construida, de un fenómeno que podríamos llamar el culto al emprendedor iluminado. Todo empezó cuando empezamos a contar las historias de la forma equivocada. Tomamos a Steve Jobs, Zuckerberg, Bezos, Gates y los convertimos en semidioses modernos. Genios rebeldes que, según la leyenda, abandonaron la universidad, fundaron su empresa en un garage y conquistaron el mundo con solo una visión, una laptop y pura pasión. Y claro, son casos fascinantes. Pero lo cierto es que son poco probables de replicar de forma sistémica. Jobs no solo era brillante. Tenía acceso a una red privilegiada, contactos, mentores, y a Steve Wozniak, que sí sabía programar. Además, nació en Mountain View, California, justo en el corazón de lo que más tarde se convertiría en Silicon Valley. Creció rodeado de ingenieros, laboratorios y empresas tecnológicas. No fue un accidente, fue un ecosistema. Zuckerberg lanzó Facebook desde Harvard, con conexiones y recursos que el 99% de la población mundial no tiene. Bezos no salió de la nada. Trabajaba en Wall Street, tenía capital y sabía exactamente en qué se estaba metiendo. Gates era hijo de un abogado poderoso y tenía acceso a computadoras en los años 70, cuando eso era como tener un cohete en el patio. ¿Ves la constante? No es solo talento, es el contexto material que te rodea, el acceso, el capital, el privilegio, la suerte y sí, también el trabajo duro. ¿Pero qué hizo el sistema? Tomó esas excepciones, las maquilló, las resumió en frases motivacionales y las vendió como si fueran recetas universales. Como si lo único que te faltara para ser multimillonario fuera salir de tu zona de confort, levantarte a las 5 de la mañana, tener una idea brillante y creer en ti. Así nació la trampa, una narrativa poderosa, pero profundamente engañosa, porque mientras te motivan con frases de Instagram y TikTok, nadie te dice que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, que no todos tienen acceso a capital semilla, ni a mentores, ni a redes, y que, en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen un garage. Eso, en el mejor de los escenarios. Porque en el peor, hablamos de personas sin acceso a educación, salud o incluso agua potable. Y aquí viene lo más delicado. Mientras tú te sentías un fracasado por no haber fundado tu unicornio antes de los 30, los gobiernos, que deberían estar garantizando empleo digno, seguridad social, acceso a educación y salud, se lava las manos diciendo, el futuro está en tus manos. Porque esta narrativa del emprende, cree en ti, sal adelante, no solo sirve para venderte cursos motivacionales y reels con música épica, también le sirve al Estado, ese que debería de crear políticas públicas sólidas para garantizar acceso a educación, crédito, salud, vivienda y empleo digno. Y que en cambio se lava las manos. Y cuando hablamos de empleo, el problema no termina ahí. Porque en muchos casos, el Estado también delega esa responsabilidad a las empresas privadas, pero sin crear las condiciones para que éstas crezcan, prosperen o sean sostenibles. Las ahoga con trámites, impuestos mal estructurados, falta de infraestructura y corrupción institucional, y luego les exige que generen empleo formal, innoven y paguen sueldos dignos. Es como pedirle a alguien que corra un maratón, pero con los pies atados y sin zapatos. Y mientras tanto, ¿quién paga los platos rotos? El trabajador, ese que sí cumple horarios, metas y objetivos, pero que muchas veces es explotado, mal pagado y desprotegido, con el consentimiento implícito del Estado. Y que éste también ha comprado la narrativa de que si te quejas, es porque no tienes mentalidad de tiburón. La realidad
En América Latina, por ejemplo, la mayoría de quienes emprenden lo hacen porque no hay de otra. No porque vieron una gran oportunidad de negocio, no porque soñaron con cambiar el mundo. Lo hacen porque no hay empleo formal, porque el salario no alcanza o porque el sistema simplemente los expulsó. Y la mayoría no crean empresas, crean autoempleos, sin prestaciones, sin seguridad social, sin respaldo legal o financiero. Todo en la informalidad, vendiendo lo que pueden, como pueden, para sobrevivir. A veces desde una banqueta, a veces desde Facebook Marketplace, a veces desde una moto con una mochila de reparto en la espalda. Las cifras lo confirman. Más del 70% de las pymes en América Latina no sobreviven más de 5 años. En países como México, solo 1 de cada 10 llega a cumplir una década de vida. Y en Colombia, 3 de cada 4 negocios fracasan antes de los 3 años. Entonces, ¿de verdad estamos hablando de libertad financiera? ¿O estamos disfrazando la precariedad con un filtro de Instagram? Y si nos vamos al mundo de las startups, la historia tampoco mejora mucho. Sí, suena cool. Apps, pitch decks, inversión semilla, aceleradoras. Pero el juego está diseñado para que ganen pocos, muy pocos. Los fondos de capital de riesgo analizan 100 proyectos, invierten en 10, y solo uno llega a tener éxito. Y cuando hablamos de éxito, muchas veces es simplemente que no se murieron antes de levantar otra ronda de inversión. ¿Y cómo accedes a esos fondos? Pues otra vez, relaciones, ambientes adecuados, redes privilegiadas. Porque los fondos no buscan talento en las calles de Tegucigalpa, o en los pueblos de Oaxaca, o el conurbano de Buenos Aires. Buscan en los mismos círculos, con la misma gente, en los mismos eventos, con los mismos códigos. Entonces no es meritocracia pura. Es una mezcla de contexto, capital y cultura. Y decir que todos pueden es no ver que casi nadie llega. Trabajar para alguien no es fracasar. Es tener estabilidad, prestaciones y paz mental. Sí, paz mental. Esa que los emprendedores pierden buscando a quién facturarle, mientras tú estás viendo Netflix con tu cena caliente. Cuando estás empleado, sabes cuánto ganas cada quincena. Tienes seguro médico, vacaciones, aguinaldo y a veces hasta cafecito gratis. Y lo mejor, te enfocas solo en lo que haces bien. No tienes que ser todólogo ni hacer malabares con impuestos, clientes y redes sociales a la vez. Mientras un emprendedor está viendo tutoriales de cómo llevar su contabilidad a las 2 a.m., tú ya estás dormido, con el despertador puesto para tu jornada estable y predecible. No todos nacimos para ser empresarios, y eso está bien. Hay quienes construyen imperios, y quienes hacen que esos imperios funcionen. Trabajar para alguien también es construir, es formar parte de un sistema, es aportar, crecer y tener tiempo para ti, tu familia, tu salud mental. Así que no, tener un empleo no es rendirse, es elegir con inteligencia. Y si algún día decides emprender, que sea porque tú quieres, no porque te hicieron sentir menos por no hacerlo. Emprender es asumir riesgos, es soledad, constancia, trabajo arduo y disciplina. ¿El mundo necesita emprendedores y empresarios? Sí, absolutamente. Son esenciales para generar empleo, impulsar la innovación y mejorar productos y servicios. Pero también necesitamos excelentes empleados, personas dedicadas, inteligentes, comprometidas, porque el desarrollo económico no es obra de un solo individuo, es una dupla indispensable, quienes arriesgan y quienes ejecutan con excelencia. Emprender no es malo. Lo que sí es un problema es romantizarlo como si fuera la única opción válida, como si trabajar para alguien más fuera sinónimo de fracaso o mediocridad. Si queremos que más personas puedan emprender con posibilidades reales de éxito, hace falta mucho más que frases motivacionales. Hace falta estructura, apoyo, política pública y justicia económica. Se necesita acceso real a educación financiera y técnica desde la escuela básica, créditos blandos y capital semilla accesible, incluso para quienes no nacieron en redes privilegiadas. Un sistema fiscal que no asfixie al pequeño emprendedor. Menos burocracia, menos corrupción y más reglas claras. Y un Estado que apueste por la innovación local, que fomente el consumo interno y que construya ecosistemas colaborativos, no junglas donde cada quien sobrevive como puede. Y sí, también cambiar la cultura de si fracasas es tu culpa, por una cultura que entienda que emprender implica riesgo, y que el fracaso no es debilidad,
sino aprendizaje. Emprender con dignidad no es hacerlo solo. Es hacerlo con un ecosistema que te respalde, con un Estado que no te empuje al vacío y con una sociedad que entienda que el éxito no puede depender del azar ni del privilegio. Y si trabajas para alguien, también puedes tener impacto, seguridad y crecimiento. Porque no se trata de ser tu propio jefe, sino de no ser esclavo de las creencias del sistema. Se trata de vivir con libertad, con dignidad y con la paz de saber que estás construyendo una vida que tiene sentido.